Mire, compa, no sé cómo empezar esta historia, pero voy a contarle la verdad pelada, cómo me salga del alma. Yo soy Lupe, Guadalupe Martínez, de una aldea perdida en Huehuetenango, Guatemala, allá donde las montañas son tan altas que parece que tocan el cielo, pero la gente vive tan baja que casi no se nos ve. Desde que tengo memoria, la vida fue dura. A los 5 años, mi papá se fue al norte. Esa fue la última palabra que le escuché decir. Se fue una mañana antes del amanecer, con una mochila vieja y los ojos llenos de lágrimas. Mamá nos dijo que iba a mandar dinero, pero los años pasaron y nunca supimos más de él. A veces pienso que tal vez murió cruzando o que encontró otra familia. Prefiero no saber. A los 9 años ya trabajaba en la finca de café con mamá. Te juro que no exagero cuando digo que el aire dolía. Las manos llenas de cortes de las ramas, la espalda doblada desde las 4 de la mañana y ese frío que se te mete en los huesos y no sale ni con el sol más fuerte. Ganábamos 25 quetzales al día, ni para medio kilo de frijoles. Pero lo peor no era el trabajo, era ver a mis hermanitos, el Juanito de 6 años y la Mari de 4, solos en la casita de lámina mientras nosotras estábamos en el campo. El Juanito tuvo que hacerse hombre antes de tiempo, cuidando a la bebé, haciendo el fuego, a veces hasta cocinando aunque se le quemaba todo. Mamá siempre decía, aquí nací y aquí me voy a morir, pero yo miraba a mis hermanos y sabía que si no hacía algo, ellos terminarían como nosotros, o peor, como esos muchachos del pueblo que se unieron a los maras por un plato de comida. Ahí empezó todo, compa. Con esa idea clavada como espina, tengo que irme para que ellos no sufran lo que yo sufrí. Pero no sabía entonces que el camino iba a ser peor que quedarme. No te voy a mentir, que hermano. Ese día se me quedó grabado a fuego, igual que las quemaduras en nuestras milpas. Era un martes, día de mercado cuando pasó. Estábamos con mamá en el campo, viendo cómo crecían los elotes, los primeros buenos que íbamos a tener en años. Juanito y Mari jugaban entre los surcos. De repente escuchamos motores. 3 camionetas llenas de tipos con el rostro cubierto. Esto ya no es suyo, dijeron mientras rociaban gasolina sobre nuestros cultivos. Mamá se lanzó a sus pies rogándoles, por favor, señores, es todo lo que tenemos. Uno de ellos la empujó con el pie, como si fuera un perro. La tea cayó y las llamas subieron rápido, comiéndose meses de trabajo en minutos. El humo nos hacía llorar, pero las lágrimas de mamá eran de otra cosa. La vi arrodillarse en la ceniza, recogiendo puños de tierra quemada como si pudiera salvar algo. Esa noche, mientras los niños dormían con el estómago vacío, porque hasta los frijoles de la olla se habían acabado, me senté en la puerta de nuestra casucha. Mamá me encontró ahí, mirando las estrellas. «Niña, no llores», me dijo. Pero yo no estaba llorando. Estaba hirviendo por dentro. Cada chispazo de rabia me quemaba más que esas llamas. «Me voy al norte», le dije sin mirarla. Ella no respondió. Solo me pasó un brazo por los hombros y nos quedamos viendo cómo la luna se escondía tras el cerro. En ese momento, juré 3 cosas. Primero, que mis hermanos jamás volverían a dormir con hambre. Segundo, que aunque me costara la vida, iba a mandar dinero. Tercero, que algún día esos cabrones pagarían por lo que hicieron. Pero entre el coraje y la realidad hay un camino largo, y yo no sabía entonces lo que ese camino me iba a costar.
Ay, compa, esto es lo que más me duele recordar, porque no fue solo vender cosas, fue vender pedazos de mi vida. La máquina de coser de mi abuela Lucha era lo más valioso que teníamos. Esa vieja Singer negra que había sobrevivido a la guerra, a los terremotos, a todo. Con ella mi abuela nos hacía la ropa y remendaba los pantalones de Juanito hasta que ya no daban más de remendados. Cuando don Chepe, el comprador, me ofreció 800 quetzales por ella, sentí que le estaba vendiendo el alma a mi abuela. La limpié por última vez con mi rebozo. Le quité el polvo a cada rinconcito. Don Chepe, impaciente, golpeando el piso con el pie. «Apúrate, muchacha, o bajo la oferta». Los vecinos, Dios les bendiga. Doña Tere nos dio los ahorros de su medicamento para la presión. El viejo don Toño vendió 2 de sus gallinas. Hasta el chico Manuel, que lustra zapatos en la plaza, juntó sus monedas. Pero el que me partió el alma fue el padre Miguel. Me llamó a la sacristía y me entregó un sobre con billetes sudados. «Es del cepillo de las misas», me dijo mirándome fijo. «Dios entenderá». Yo sabía que se podía meter en problemas por eso. Cuando contamos todo, todavía faltaban 2000 quetzales. Esa noche, mientras los niños dormían, mamá me entregó sus aretes, los únicos que le quedaban de cuando se casó con papá. «Mañana vas con don Chepe otra vez», dijo con esa voz que usaba cuando no aceptaba discusiones. Al día siguiente, mientras caminaba al pueblo con la máquina de coser en una mano y los aretes en la otra, pasé por lo que había sido nuestra milpa. Solo quedaba tierra negra y ceniza. Respiré hondo y seguí caminando. Cada moneda que juntamos sabía diferente. Las de don Chepe a humillación, las de los vecinos a solidaridad, las del padre a culpa, las de los aretes de mamá. Esas sabían a amor puro. Pero todavía no era suficiente. Y ahí fue cuando conocí al tal don Ramiro. Mire, compa, ese tal don Ramiro tenía la sonrisa más falsa que he visto en mi vida. Se presentó como el mejor coyote de Huehuetenango, con su camisa planchada y ese olor a colonia barata que le quemaba los ojos a uno. Nos reunió en el patio de la ferretería de don Chepe. Sacó un celular último modelo y nos mostró fotos. Un albergue con camas blancas. Aquí dormirán. Un comedor lleno de frutas, comida incluida. Un mapa con línea roja, ruta segura en solo 4 días. Todo mentiras. Puras pinches mentiras. Pagamos la mitad por adelantado. $2,500 que pesaban más que una losa en mi pecho. Don Ramiro nos dio unos papelitos falsos para el bus a Tapachula. «El viaje es cómodo», dijo mientras contaba el dinero sin mirarnos. El primer engaño fue en la frontera. En lugar del albergue con camas limpias, nos metieron en un cuarto atrás de una tienda de llantas. Éramos 20 personas apiñadas como ganado. El baño era un balde en el rincón que se desbordaba. Al segundo día, don Ramiro cambió. Se quitó la sonrisa y la camisa limpia. Ahora gritaba: «¡Más rápido, huevones! Si se quedan, los dejo. El que llora se regresa solo». Lo peor fue cuando la señora Marta, la de los 3 niños, le pidió agua para su bebé. Don Ramiro le escupió: «Para eso les dije que trajeran su dinero extra, vieja pendeja». Esa noche, acurrucada en el suelo entre extraños, entendí la verdad. No éramos personas para ellos. Éramos paquetes, mercancía que mover de un lado a otro. Cada uno de nosotros valía exactamente $5,000 y nada más. Me quedé mirando la foto de mis hermanos que traía escondida en el sostén. Perdónenme, esa noche maldita no se me va a olvidar nunca, compa. El suchiate rugía como animal enfurecido, pero don Ramiro nos empujó igual. «¡Apúrenle, cabrones! La migra cambia turno a medianoche», gritaba mientras nos daba un salvavidas podrido atado con mecate.
Llevábamos 3 niños. El más chiquito, no tendría más de 5 años, lloraba agarrado al cuello de su mamá. «No pasa nada, mi amor», le mentía la pobre mujer mientras le amarraba el chal alrededor de la cintura. Yo misma revisé los nudos 3 veces, con las manos temblando. El agua me cortó la respiración cuando entré, fría como la muerte y negra como el pecado. La corriente me jalaba las piernas, queriendo llevarme. A medio río, escuché el grito que todavía resuena en mis pesadillas. «¡Se lo lleva! ¡A mi niño!». Volteé y vi al pequeñito siendo arrastrado como hoja seca. Su madre gritaba desesperada, tratando de alcanzarlo contra la corriente. Fue el señor Ortiz, un campesino grandote que viajaba con nosotros, quien se lanzó como loco y lo agarró del brazo justo cuando las aguas lo iban a tragar. Llegamos al otro lado empapados, temblando pero vivos. O eso creímos. No habían pasado ni 5 minutos cuando las luces nos cegaron. «¡Migra! ¡Corran!», logró alguien. Pero, ¿a dónde íbamos a correr? Estábamos en tierra extraña, mojados, con los niños llorando de frío y miedo. Los agentes nos trataron como basura. A los hombres esposados, a las mujeres revisadas delante de todos. El niño, que casi se ahogaba, vomitaba agua mientras su mamá rogaba por un médico. Nadie nos entendía, nadie quería entender. En la hielera conocía a la señora Reina, una hondureña que viajaba con su hijo de 15 años. «El río se lo llevó», me contó entre sollozos. Resulta que, mientras ayudaban a otra familia, la corriente se había llevado al muchacho. Nunca apareció. Esa noche, acurrucada en el suelo helado de la cárcel migratoria, juré que, si volvía a intentarlo, no confiaría en nadie, ni en don Ramiro, ni en la migra, ni en el maldito río que se había llevado a un hijo para salvar a otro. «No te voy a mentir, compa. Esto es lo más duro que me ha tocado contar. El güero», ya no le decíamos don Ramiro, nos dejó en un cerro pelón, diciendo que iba por provisiones. «No se muevan de aquí», fueron sus últimas palabras. Nunca volvió. El primer día todavía teníamos esperanza. Compartimos el agua que nos quedaba, 2 botellas para 12 personas. La señora María, una abuelita que iba a ver a su hija en Phoenix, nos dio unas galletas que traía escondidas en su ropa. «Para los niños primero», decía con esa sonrisa que no le alcanzaba los ojos. Para el segundo día, el sol era un verdugo, 48 grados a la sombra, pero ni un miserable árbol en kilómetros. Los labios se nos partían como cáscaras de huevo. El niño más chiquito lloraba sin lágrimas, haciendo sonidos como de animalito herido. El tercer día, la señora María empezó a hablar sola. «Mira, ahí viene mi Juancho», decía señalando al vacío. Su hijo Juancho había muerto en la guerra hacía 30 años. El venezolano del grupo, que era médico, nos dijo que era deshidratación severa. Pero, ¿qué podíamos hacer? Nuestra orina ya era espesa como miel. Al cuarto amanecer, la señora María no despertó. Se quedó dormida con una foto de su hija en el pecho y nunca más abrió los ojos. Cavamos con las manos y un trozo de lámina oxidada. No había fuerzas para un hoyo profundo. La enterramos con su rebozo de colores y su rosario. El padre Miguel nos había enseñado a rezar el responso, pero las palabras se nos atoraban en la garganta seca. Los días siguientes fueron un infierno caminante. Seguimos las vías del tren como nos había dicho un migrante que encontramos medio loco. Cada paso era una agonía. Soñábamos con agua, con sombra, con un pedazo de pan. Encontrábamos botellas vacías y las lamíamos por dentro, buscando una gota. El séptimo día, el milagro, un ranchito abandonado con un aljibe medio seco. El agua estaba sucia,
llena de insectos muertos, pero para nosotros fue néctar. Nos tiramos como animales, bebiendo hasta vomitar. Esa noche, bajo las mismas estrellas que veía desde mi aldea, entendí que el desierto no solo te quita el agua y la fuerza, te va quitando pedazo a pedazo la humanidad, hasta que solo queda el instinto de sobrevivir. El octavo día en el desierto encontramos el primer zapato, uno infantil, azul con velcro, semienterrado en la arena. Todavía tenía el pie adentro. No te voy a mentir, compa. Me caí de rodillas cuando lo vi. El pequeño Ortiz, el que casi se ahoga en el río, empezó a llorar. ¿Ese niño se murió como nos vamos a morir nosotros? Zrenia preguntó con esa inocencia que te parte el alma. Seguimos caminando, y los hallazgos se hicieron más frecuentes. Una mochila rosa con fotos de una familia sonriente, un diario abierto en una página que decía: si no llego, por favor avísenle a mi madre en Oaxaca, un rosario enredado en un arbusto seco. Lo peor fue el cuerpo, o lo que quedaba de él, solo huesos y harapos bajo el sol inclemente. El venezolano dijo que llevaba allí años. Le rezamos lo poco que recordábamos y seguimos su sombra como guía, porque los huesos apuntaban al norte. Fue entonces que el ruido empezó, primero como zumbido de mosquito, luego como trueno. Los helicópteros de la migra nos encontraron siguiendo el mismo camino que los muertos. Cuando las luces nos cegaron y las voces gritaron: ¡manos arriba!, swing, algo extraño pasó. Ya no teníamos miedo. El señor Ortiz abrazó a su hijo. La hondureña se aferró a su foto familiar. Yo me acosté en la arena caliente y cerré los ojos, sintiendo por primera vez en días que quizás no moriríamos allí. Los agentes nos encontraron en estado lastimoso. Cuando vieron al pequeño Ortiz, deshidratado y con fiebre, hasta se les quebró la voz al hablar. ¿Por qué hacen esto?, Swing preguntó uno en español chapuceado. Nadie respondió. Las respuestas estaban escritas en las páginas del diario abandonado, en los zapatos vacíos, en los huesos anónimos que seguimos como estrellas del norte. No sé si fue Dios, la Virgen o simple suerte, pero el viejo Edmundo apareció cuando ya estábamos resignados a morir. Íbamos caminando como fantasmas, arrastrando los pies sobre la tierra agrietada. El pequeño Ortiz ya ni lloraba, solo abría la boca como pez fuera del agua. De repente, una sombra se recortó en el horizonte. Un viejo en un caballo flaco, con un sombrero gastado y ojos que parecían haber visto demasiado. Nos miró largo rato. Yo esperaba que nos gritara o llamara a la migra. En vez de eso, bajó lentamente de su caballo y sacó una garrafa de agua. «Tomen poco a poco», dijo con voz áspera, mientras nos observaba beber como animales. «Si toman mucho, los va a matar». El rancho de don Edmundo era pobre, 4 paredes de adobe y un corral medio vacío, pero para nosotros fue un palacio. Nos dejó escondidos en el granero 3 días. Nos dio atole con canela para el estómago. Prestó su radio para que el venezolano llamara a su familia. Lavó las heridas del señor Ortiz con alcohol que le ardía como fuego. De noche, mientras compartíamos sus frijoles, nos contó que llevaba 20 años ayudando migrantes. «Los veo pasar como almas en pena», murmuró mirando al horizonte. «Algunos llegan, otros no». El último día, antes de señalarnos el camino a la carretera, nos hizo jurar que nunca diríamos su nombre. «Si se enteran, me quitan la tierra», confesó,
mientras nos daba pan y queso para el camino. Cuando nos despedimos, la señora hondureña intentó besarle las manos. Don Edmundo se echó para atrás como si lo hubieran quemado. «No soy santo», gruñó, «solo un viejo que no quiere más huesos en su desierto». Ese hombre nos salvó la vida y ni siquiera pudimos agradecerle como se merecía. Su única paga fue vernos caminar hacia el norte, con un poco más de esperanza que cuando llegamos. El norte duele más de lo que cuentan. No vas a encontrar calles de oro, pero sí gente de oro como Don Edmundo. Lo más importante no es llegar, sino seguir siendo humana después. El pequeño Ortiz, el que casi se ahoga en el río, ahora va a la escuela aquí. A veces me visita después de clases. «Tía Lupe», me dice mientras hace su tarea en mi mesa. ¿Por qué la gente es mala con los migrantes? No tengo respuesta fácil para eso. Hace un mes encontré al venezolano que caminó con nosotros. Ahora es enfermero. La hondureña tiene un puesto de pupusas. La señora que perdió a su hijo en el río, esa nunca más la volví a ver. Esta libreta que empezó llena de dolor, ahora tiene páginas de esperanza, números de abogados pro bono, direcciones de albergues seguros, listas de trabajos que pagan dignamente. Si estás leyendo esto, hazme un favor. Cuéntaselo a alguien más, al gringo que te sirve el café, al político que habla de inmigrantes ilegales, al vecino que no entiende por qué venimos. El desierto se llevó mucho. La máquina de coser de mi abuela, la inocencia del niño Ortiz, la sonrisa de la señora María. Pero no pudo llevarse esto. Mi nombre, mi historia, esta terquedad de seguir adelante aunque el camino queme. PD, si algún día pasas por Phoenix, pregúntame por Las Mariposas. No somos un grupo de ayuda, somos familia.